Quiero creer, pero tengo obstáculos en mi relación con Dios. Tengo obstáculos que no me permiten acercarme a una relación genuina con el Señor. Es un tema pertinente a todos. Quiero creer, pero. Y hemos venido hablando acerca de algunos de esos obstáculos que tenemos en la vida, en nuestra relación con Dios. Quiero creer, pero. Y hoy vamos a hablar en nuestro tercer episodio. Quiero creer, pero no siento nada. Cuando nuestras emociones no conectan con Dios. Quiero creer, pero no siento nada. Y esto es algo interesante, es un tema pertinente a todos los que estamos acá. Vemos diferentes expresiones cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos una relación con Dios. Cantamos y vemos personas que cierran sus ojos, vemos personas que alzan sus manos para adorar, y hay de pronto quienes no tenemos ese mismo sentimiento. Habemos personas que hemos asistido a la iglesia por mucho tiempo, hemos estado aquí, venimos, pero no hemos tenido esa oportunidad de escuchar esa voz tangible de Dios, ¿sí? No tenemos una experiencia con nuestros sentidos que pueda aterrizar esas sensaciones tangibles con Dios. Pero también tenemos otros, de pronto en nuestros grupos de crecimiento, quienes tienen una relación perceptible, casi tangible, real con el Señor, donde sienten la voz de Dios, donde escuchan su voz, escuchan cómo les habla de una manera personal. Y quiero decir que ambas partes, ambas posiciones son válidas y son posiciones respetables. Son posiciones respetables porque todos tenemos una manera de conectar con Dios. No hay una que sea buena o mala. Todos conectamos con Dios. Y para eso decidí irme un poco al libro de los Salmos. Y los Salmos es un libro que nos habla de esas expresiones que tenemos nosotros, esas manifestaciones con Dios. Y encontramos a David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Y él nos deja retratado en algunos segmentos cómo había momentos donde percibía de una manera muy tangible la presencia de Dios. Y dice: te he visto en el santuario, ¿sí? He visto tu rostro. Y tenemos también momentos donde sus experiencias eran diferentes. Y es: Señor, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Momentos en la vida, son experiencias que tenemos en la vida. Y esto porque somos seres emocionales, la condición en la que fuimos creados. Dios nos hizo seres emocionales. Somos seres que tienen sentimientos. Somos seres además profundamente relacionales. Y es por eso que siempre estamos a la expectativa de esas emociones, estamos a la expectativa de esos sentimientos. Y esto sucede en todas nuestras relaciones. Esto sucede en todas nuestras relaciones, y es por eso que quiero que pensemos un poco en las relaciones que tenemos, en nuestras relaciones interpersonales. Y una de esas relaciones por las que todos pasamos en la vida es enamorarnos de alguien, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el primer noviazgo, o cuando establecieron esa relación con la persona con la que comparten hoy, ¿sí? Y si rebobinamos la película y nos ponemos a pensar cómo fue ese primer momento, ¿no? Uno ve a la persona y uno siente y me sudan las manos, ¿sí? Empiezo a experimentar ese nerviosismo, se me seca la garganta, voy a hablarle y es que no sé qué decirle, ¿sí? Sudo, de pronto me sonrojo, ¿sí? Y de pronto siente uno las mariposas en el estómago.
Es un sentimiento común. Hay sentimientos, hay emociones cuando empezamos a manejar las relaciones. Más adelante, esas emociones se transforman cuando nos casamos, ¿cierto? Los que entramos a una etapa en el matrimonio, esas emociones se transforman. De pronto ya no sentimos las mariposas, pero ya compartimos momentos especiales, ya llevamos la relación de pronto a otros estados emocionales. Disfrutamos tomarnos un café, disfrutamos salir al parque, disfrutamos salir, conversar, ¿sí? Hay momentos de risa y alegría y hay momentos de mal genio. Hay momentos en el que yo llego a la casa y mi esposa quiere ahorcarme, ¿sí? Quiere decirme, está estresada y manifiesta sus emociones. Hay momentos en los que buscamos contacto físico, queremos abrazarnos y buscamos esa cercanía. Más adelante, en otras etapas de la vida, de pronto vamos a experimentar la ausencia del otro, ¿sí? Vamos a experimentar la ausencia del otro y vamos a sentir la melancolía, vamos a sentir la tristeza, vamos a sentir esa ausencia del otro. Y todos estos elementos son parte de la relación. Todos estos elementos son ingredientes esenciales que enriquecen la relación. Pero nuestra relación no radica en esos sentimientos. Nuestra relación no radica en esas emociones. Nuestra relación radica en fuertes convicciones a las cuales nos comprometemos. La decisión de amar. La decisión de amar en el matrimonio es una decisión que tomamos con nuestra mente y con nuestro corazón. Y es por eso que nos comprometemos a unos votos. Yo recuerdo los días previos a mi matrimonio tuvimos una serie de sesiones, una consejería prematrimonial. Y en esta tratábamos temas que de pronto no eran temas que uno trata durante el noviazgo, pero recuerdo el día en el que estábamos ya frente al pastor y estábamos presentando nuestra unión ante el Señor y hacíamos unos votos, y los votos son muy importantes porque nos dicen los compromisos que tenemos que van más allá de las circunstancias. Y nos dicen, por eso se comprometen a amarse en la salud o en la enfermedad, ¿cierto? En la tristeza o en la alegría, en la riqueza o en la pobreza. Y es interesante que nos planteemos esas dos cosas. Es un paralelo, hay cosas buenas, ¿sí? La riqueza, la alegría, pero también tienen una contraparte, que son los momentos difíciles, la tristeza, la enfermedad. Y el compromiso nos plantea precisamente este marco porque debemos comprometernos por encima de estas circunstancias. Nos comprometemos a entregarnos de corazón, ¿sí? Estos paralelos son importantes porque en nuestra naturaleza tendemos a gravitar hacia las cosas buenas, ¿sí? Tendemos a gravitar hacia lo positivo, hacia lo agradable. Y a veces tratamos de evitar lo negativo. Pero las dos partes hacen parte de la experiencia humana. Nosotros vivimos momentos difíciles de la misma manera que vemos momentos bonitos. Y si esto es verdad en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones filiales con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestra pareja, pues de igual manera esto es verdad en nuestra relación con Dios. Y hoy quiero hablar precisamente de eso. Quiero hablar de nuestra relación con Dios y qué debo hacer cuando quiero creer, pero no siento nada. Quiero creer, pero no siento nada. Y es que partimos de la idea de que somos seres relacionales y Dios está buscando con cada uno de nosotros una relación profunda, una relación genuina, una relación que envuelve sentimientos y que envuelve emociones, pero que también está cimentada en unas convicciones firmes. Es una relación que está cimentada en una decisión, cuando nos determinamos a ir por algo. Y esos son los ingredientes esenciales de seguir a Jesús. Jesús les planteó estos principios a sus discípulos. Jesús quiso mostrarles cuáles son la esencia de ese compromiso de seguirlo a Él. Y por eso quiero que vayamos a un versículo muy interesante y lo encontramos en Lucas 9:23. ¿Qué mejor que escucharlo en las mismas palabras de Jesús? Lucas 9:23. Esta porción de la escritura también la encontramos en otros evangelios, la encontramos en Mateo 16:23. Y los invito para que podamos leer las dos porciones y podamos comparar. Sí, los invito a que podamos tener la oportunidad de leer ambas partes. Pero Lucas 9:23 nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga.
es importante entender en qué contexto Jesús está hablando de eso. Y Jesús compartía con los discípulos. Jesús estaba teniendo un espacio donde estaban haciendo preguntas y estaban respondiendo. Y la pregunta clave aquí era: ¿cuál es la verdadera identidad de Jesús? Había una confusión en cuanto a la identidad de Jesús. Algunos pensaban que Jesús era un profeta, otros pensaban que Jesús era Elías. Y la pregunta que Jesús le manda a sus discípulos es: ¿y para ustedes quién creen que soy yo? ¿Sí? ¿Quién creen que soy yo? Y la persona que se lanza a responder es Pedro. Y Pedro tiene unas particularidades muy interesantes. Pedro es ese personaje emotivo, Pedro es ese personaje lanzado, emocional, y él dice: yo sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, ante la respuesta de Pedro, prosigue y le dice: perfecto, ahora voy a explicar cuál es la naturaleza de mi misión. Y comparte a partir de ahí algo que es lo que va a suceder en su vida. Y él dice: es necesario que yo sea rechazado, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo muera y es necesario que yo resucite al tercer día. Jesús expone quizá de una manera cruda delante de sus discípulos lo que va a suceder, la misión por la cual es enviado aquí a la tierra. Pedro, el mismo que unos minutos antes con perfecta precisión doctrinal respondía diciendo la verdadera identidad de Jesús, es el mismo Pedro que responde ahora ante esta premisa. Y responde con lo siguiente, y eso es algo clave que encontramos en el Evangelio de Mateo. Pedro se levanta y le dice: Jesús, de ninguna manera, yo no voy a permitir que eso suceda con tu vida. Ese mismo Pedro que había respondido con precisión teológica, ese mismo Pedro que ahora trata de reprender a Jesús. Ese mismo Pedro que parecía tener un problema con la implicación de lo que significaba ser el Hijo de Dios. Pedro se rehusaba a impregnar su relación con Jesús con experiencias negativas. Pedro no aceptaba que algo negativo, que algo de este calibre entrara en su relación con Jesús. Y es que eso es normal porque es nuestra naturaleza. Tratamos de evitar esos momentos difíciles. Afrontar los momentos difíciles es duro, y más aún cuando se trata de la muerte. Ahora, Jesús aprovecha esta oportunidad para dejarles saber la esencia de ser un discípulo. Jesús aprovecha esta circunstancia para explicar cuál es el verdadero compromiso que se debe tener para ser un discípulo y un seguidor de Jesús. Y por eso quiero que miremos con detenimiento las implicaciones del compromiso de seguir a Jesús. El versículo comienza: si alguien quiere ser mi discípulo. Y esto es esencial, es clave de entender, porque seguir a Jesús no es una imposición, es una decisión. Seguir a Jesús es una decisión de vida. La vida cristiana parte de una decisión de seguirlo, no de una oportunidad. No es conforme a mis necesidades, porque necesidades tenemos todos. Es una decisión que debemos tomar por encima de las oportunidades. Ahora, puede surgir la pregunta, y muchos de ustedes se preguntarán: pero entonces, ¿pensar en las oportunidades es algo malo? Y de ninguna manera. Las oportunidades siempre están ahí. Tenemos un menú de oportunidades, pero la invitación es a tomar una decisión previa a esas oportunidades. Y para que lo entendamos, quiero ilustrarlo de una manera sencilla, porque es que en la vida se nos presentan diferentes menús de oportunidades, ¿sí? Eso es como un restaurante, o como cuando vamos a la universidad. Tenemos un menú de opciones de las cuales podemos escoger, que son afines a mis gustos, que son afines a mi personalidad, y podemos parar. Si vamos a un restaurante y tenemos hambre, podemos durar horas mirando: ¿será que cojo carne, como pollo o ensaladita? ¿Sí? Y hay una serie de decisiones que nos podemos gastar el tiempo ahí. Pero lo que implica tomar una decisión es hacer una pausa y pensar cuáles son esas decisiones que son más afines con mi personalidad, y empezar a determinar cuáles son las que más corresponden a mi vida. Una vez tomamos una determinación, ¿sí?
si podemos parar y hacer una observación de qué es lo mejor para mí y pensar, de pronto la carne no es lo que más me conviene, de pronto el pollo no es lo que más me conviene, de pronto son las ensaladas. ¿Sí? Y vamos decantando todas estas oportunidades. Al final, cuando tomamos una determinación de qué es lo que queremos, ¿sí? Nuestras oportunidades se perfilan a las que más nos ayudan a crecer, a las que más nos ayudan a desarrollar. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Él nos invita a que hagamos una pausa cuando tomemos una decisión. Dios es claro en esta premisa. Dios es claro y nos hace una invitación a que cuestionemos la naturaleza de nuestras decisiones, para que tomemos una decisión con certeza. Y es por eso que Él nos deja claro cuáles son las implicaciones que tiene la decisión de seguirle. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue, debe primero negarse a sí mismo. Eso es lo primero que Jesús les deja saber, negarse a sí mismo. A veces tendemos a pensar que negarse a sí mismo hace referencia como a esa forma de sacrificios esporádicos que tenemos en la vida, ¿sí? Como a decir, voy a hacer una pausa de echarle azúcar al café porque me encanta, ¿sí? O pensamos de pronto negarse a sí mismo es quitar algo que me gusta mucho, ¿sí? Me gusta mucho de pronto comer pastelitos, o voy a hacer un ayuno o voy a parar de mirar redes sociales, ¿sí? Voy a darme una pausa de redes sociales. Y tendemos a pensar que son esos sacrificios esporádicos que hacemos en la vida. Pero lo que la palabra nos quiere decir en este contexto va mucho más allá de eso. Y es algo que quiero que miremos a la luz de una traducción de un autor que se llama Eugene Peterson, que hace una traducción de la Biblia. La traducción se llama The Message. Y él nos hace una traducción al lenguaje contemporáneo, y quiero que miremos a esta traducción de esa versión al español. Y nos dice: cualquiera que pretenda venir en pos de mí tiene que dejarse liderar. Usted no está en la silla del conductor, soy yo. ¿Sí? Chévere, ¿cierto? Es una versión diferente a negarse a sí mismo. Él lo pone en un lenguaje contemporáneo. Dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí tiene que dejarme liderar, tiene que dejarme el volante, ¿sí? Porque ya usted no está en la silla del conductor, ahora soy yo. Y lo que quiere que pensemos es que negarnos a sí mismo es darle la dirección de nuestra vida y ponerla en sus manos. Si pensamos en la vida como un vehículo, pensamos en todas esas cosas que hacen parte de nuestra vida, pensamos en nuestra dirección, pensamos en nuestros planes, pensamos en la agenda que tenemos preparada. Y lo que quiere decir es, ¿sabes qué? Esos planes quiero que me los entregues y que a partir de ahora tú me permitas a mí dirigir los planes de tu vida. Dejarlo a Él, que Él conduzca los planes y la dirección que Él quiere con su vida. En otras palabras, que se haga su voluntad, ¿cierto? Aprendemos esa oración. Jesús, de hecho, más adelante del Evangelio, Él les comparte a los discípulos cómo deben orar. Dice, Señor, hágase tu voluntad, ¿cierto? Hágase tu voluntad. ¿Y qué sucede cuando se hace la voluntad de Dios? Cuando le pedimos que se haga su voluntad, lo que esto sucede es que realmente lo que importa es el cumplimiento de su voluntad. Lo que viene a importar son sus planes. Lo que viene a importar es su voluntad. Y cuando eso sucede, cuando yo le cedo mi voluntad a Él y cuando dejo que Él tome dirección de sus planes, entonces si su dirección es llevarme a otro país donde se hable una lengua extraña, o si es quedarme aquí en el barrio, ¿sí? En mi cuadrante, o si es tener una familia y tener muchos hijos, o quedarme soltero, ¿sí? O si es vivir en una riqueza y ser generoso con las personas, o de pronto tener una vida sencilla y simple, entonces cualquier cosa está bien. Cualquier cosa está bien. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, realmente es irrelevante lo que pase conmigo. Porque lo que importa y lo que prima es su voluntad. Que se haga tu voluntad. Negarse a sí mismo, darle el manubrio, darle la dirección de nuestros planes y nuestra vida a Jesús. El versículo prosigue, dice, no solamente es negarse a sí mismo, dice, debe llevar su cruz
cada día y quiero a este respecto también hablar de algunas malinterpretaciones que se pueden dar con este versículo. A veces pensamos que esto de llevar la cruz es más bien como la manera que tenemos de reaccionar frente a los imprevistos de la vida, frente a las circunstancias de su vida. ¿Sí? Alguien de pronto padece una enfermedad y le pregunta: ¿y usted cómo está? No, aquí llevando esta cruz, ¿sí? Llevando este dolor, llevando esta angustia, ¿sí? O de pronto no tiene una buena relación en su pareja y digo: ¿cómo va esa relación? No, aquí cargando esta cruz, aguantándolo, ¿cierto? Eso puede suceder en nuestra vida, puede suceder en estas circunstancias, pero sucede en cualquier etapa de la vida. Sí, tendemos a pensar que eso es cargar la cruz, el trabajo, el jefe que tenemos, esas cosas, y pensamos que eso es cargar la cruz, ¿sí? La valentía y cómo nosotros aguantamos y nos resignamos a esas circunstancias complejas y difíciles de la vida. Sin embargo, también quiero sugerir que lo que la Biblia nos habla en este contexto es algo un poco más profundo que eso. La cruz, de hecho, era una práctica común en los tiempos de Jesús, y es por eso que se hace la acotación. Esta práctica era una práctica común en la cual se llevaban las personas a morir a la cruz. Y era una práctica sádica, era una práctica compleja. Era la exposición pública de los condenados a morir, ¿sí? Delante de todas las personas. Era algo doloroso, no era algo agradable. Eso implicaba sufrimiento, pero más allá que quitarle la vida a la persona, más allá de mostrar el sufrimiento, era también una manera de deshonrar a la persona, ¿sí? Era algo que no era agradable, era algo que no era bueno. Era algo que cualquier condenado buscaba evitar a como diera el lugar y al precio que fuera. No era algo que la gente decía: bueno, yo cargar la cruz, listo, hágale, pues yo lo asumo. No, era algo que la persona trataba de evitar a como diera el lugar, ¿sí? Y Jesús nos lo retrata de una manera muy interesante más adelante, cuando Él está en el jardín, en el Getsemaní, unos días previos a su crucifixión, unas horas antes de su crucifixión. Él está en Getsemaní y está haciendo una oración y le dice: Señor, si tú quieres, ¿sí?, quita esta copa de mí, pero no se haga ¿qué? No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Y vuelve y redunda en esta idea, Jesús nos enseña ahí que ir a la cruz, cargar su cruz, es la máxima expresión de obediencia al Padre. Es aceptar las implicaciones de lo que es seguir la vida con Jesús. Es aceptar las cosas buenas y las cosas malas que tiene este caminar con Jesús. Porque es que caminar con Jesús, la vida del cristiano tiene cosas buenas y tiene cosas negativas. Qué alegría es cuando alguien conoce al Señor, ¿cierto? Cuando caminamos con alguien y le presentamos este evangelio, y cuando la persona camina con el Señor, cuando tiene un apetito por las cosas de Dios, ¿cierto? Cuando Dios nos revela algo en la palabra, es emocionante, vivimos una experiencia buena, pero también tiene momentos difíciles. Cuando enfrentamos la persecución por causa de nuestras convicciones, son momentos difíciles. Cuando tenemos que enfrentar la justicia social, cuando salimos y vemos la desigualdad, son momentos difíciles. Y la vida está impregnada de esas dos cosas, ¿sí? La vida está impregnada de las cosas buenas y las cosas malas. Y a veces se piensa que el cristianismo, ¿sí?, que nos hacemos cristianos porque nos conviene, porque es una manera de impulsar nuestros planes, es una manera de impulsar nuestra agenda y para que nos vaya bien. Pero lo que Jesús nos dice acá es que va mucho más lejos que eso. Tomar la cruz es poner mis planes a un lado para darle paso a sus planes y a sus proyectos. Jesús nos invita a negarnos a sí mismos. Jesús nos invita a tomar la cruz. Y finalmente nos dice: y me siga. La invitación de Jesús es a seguirle. Jesús quiere que vayamos en pos de Él. Y yo confieso que esa es una pregunta que he tenido en muchos momentos de la vida, ¿sí? Me he encontrado en momentos donde me pregunto: Señor, ¿qué dirección debo seguir en esta vida? ¿Sí? Porque queremos cosas buenas, queremos cosas que nos beneficien, pero no sentimos nada. Y nos encontramos muchas veces en momentos de eso. Nuestros jóvenes atraviesan momentos de crisis en los cuales dicen: Señor, ¿qué camino debo seguir? ¿Cuál es la dirección a la cual debo dirigirme?
Habrá momentos también en los que vamos pasando los años y nos vamos a topar con situaciones en la vida difíciles donde vamos a decir, Señor, sabes que quiero soltarlo todo y necesito que me digas qué camino debo seguir, porque constantemente estamos buscando esa dirección. Y a veces en ese momento crucial podemos caer en esa creencia de sigue tus instintos, ¿sí? Sigue tu olfato, ¿sí? Nos sucede y caemos, y creo que lo hemos hecho, ¿sí? Hemos tomado nuestra iniciativa, ¿sí? Hemos decidido optar por seguir nuestros planes, por seguir nuestra agenda, ¿sí? Hemos seguido entrar en esa relación y sentir las maripositas, que son chéveres. Hemos sentido la emoción, hemos sentido la alegría, pero de repente se nos desvanece y empezamos nuevamente el ciclo. Volvemos a caer, Señor, necesito dirección, necesito dirección. Y Dios nos invita a que vivamos, no un momento, no un instante, sino que Dios nos invita a una plenitud completa. Jesús nos invita a que vivamos una plenitud que solamente es posible en Él. Jesús nos invita a una vida que es posible de vivir plena en su suficiencia. Yo pienso que la vida con Jesús es más que una transformación. A veces hablamos de cómo Jesús nos va transformando, pero cuando miro este versículo pienso que más que una transformación, lo que Jesús quiere es hacer un intercambio de vidas, ¿sí? Porque a cambio de nuestros planes, a cambio de nuestra voluntad, Él nos da sus planes, Él nos da su dirección, ¿cierto? A cambio de nuestra obediencia, Él nos da esa seguridad, Él nos da esa confianza de poder quedar y seguir sus caminos. Pero a cambio de nuestra vida, Él nos da su vida. Y esa es la razón por la cual Él dejó su vida allá en esa cruz y resucitó un tercer día, para que nosotros podamos entregar nuestra vida a cambio de la de Él y podamos vivir nuestra vida de la manera en la que fue diseñada para vivir. Porque cuando tomamos la vida de Jesús, la vida de Jesús viene con todo el equipamiento, viene con todo lo necesario, con todos los ingredientes necesarios que se necesitan para vivir. La vida solamente es posible de vivir en la manera en la que Jesús nos la indica. Y Él nos da todos los ingredientes necesarios para poder caminar, para poder vivir. Cuando le seguimos, y me parece interesante, cuando leemos la palabra encontramos muchos versículos que nos dicen, y Él allanará tus sendas, ¿cierto? Y Él guiará tus caminos. Cuando le seguimos, Él iluminará nuestros caminos. Es que seguir a Jesús es mucho más profundo de todo lo que podamos pensar. La vida en Jesús y la vida con Jesús es mucho más que alegría y emoción y buenos momentos. Es un gozo profundo que se experimenta aún en medio de las circunstancias difíciles. La vida con Jesús es más que esa tranquilidad de caminar por las montañas y ver bonitos atardeceres, ¿sí? La vida con Jesús es una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando las circunstancias son opuestas y vienen tiempos de adversidad en nuestras vidas. Jesús nos invita a que si queremos, tomemos una decisión de seguirle, a que nos neguemos a nosotros mismos, a que le demos la dirección de nuestra vida, a que tomemos esa cruz, a que aceptemos y abracemos la vida y continuemos caminando con Él, y a que le sigamos. Y cuando le seguimos, hallaremos esa verdadera plenitud en Él. A manera de conclusión, quiero que miremos estas cositas. Es creer en Jesús. Es una decisión libre y consciente que hacemos con nuestra mente y con nuestro corazón, de aceptar la invitación de seguirle a Él por encima de nuestras expectativas. No es una imposición, es una decisión libre y consciente que hacemos con nuestra mente y con nuestro corazón. Esta decisión implica disponer nuestra vida y voluntad en sus manos a cambio de la plenitud y la promesa de ser guiados por Él en sus caminos y en sus sendas. Y Jesús nos desafía a un compromiso. Jesús nos desafía a tomar una decisión. Las emociones pueden venir como fruto de esta relación. Las emociones
pueden venir como resultado de vivir una relación con Jesús y con Dios. Así que quiero invitarlos a que oremos. No sé si de pronto la relación que estamos viviendo con Jesús nunca fue presentada de esta manera, ¿sí? No sé si de pronto hemos tomado una decisión que ha sido más guiada por nuestras emociones y nunca hemos visto esta perspectiva. Pero hoy quiero invitarte a que oremos y a que pongamos nuestra vida a Jesús de la manera en la que Él nos pide que rindamos nuestra vida. Así que acompáñeme a orar. Padre, gracias por esta invitación a vivir una vida plena, Señor. Gracias por invitarnos a caminar contigo, Señor, a seguirte y saber que en este caminar podemos estar seguros y confiados de que no hay lugar más seguro que estar en tu voluntad. Señor, gracias por marcar el camino para nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por invitarnos, Señor, a hacer una decisión con mente y corazón, Señor. Gracias por aclarar las cosas en nuestra vida, Señor. Así que te pido, Dios, que nos des esa fortaleza y esa determinación de poner nuestros planes en tus manos, de poder confiar nuestra agenda, nuestros propósitos, Señor, y saber que no hay mejores propósitos, no hay un mejor lugar que estar en tu dirección. Padre, gracias por darnos también la fortaleza de abrazar nuestra vida, Señor, de abrazar esos momentos difíciles por los que estamos atravesando y esos momentos buenos, Señor. Y quiero orar por los que estamos aquí y estamos atravesando quizás momentos de dificultad, quizás momentos de duda en nuestro caminar contigo, Señor. Te pedimos que nos enseñes a decidirnos por ti, Señor. Nos enseñes y nos des la fortaleza para entender que en medio de la dificultad, ahí estás tú, Señor, y hay un propósito en cada circunstancia, Señor. Y gracias por esa invitación abierta a todos a seguirte, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de acercarnos en tu palabra. Gracias por ser un padre que quiere las cosas claras para sus hijos, Señor. Gracias por invitarnos, Señor, a ser parte de tu reino, Señor. Te entregamos nuestros planes, Señor. Te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestros propósitos, Señor. Y oramos que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.